Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días en este jueves 20, así es, ¿verdad? Jueves 20 de marzo, a 20 días de que se fue el mes de del mes de marzo, y a 2 meses con 20 días de que se comenzó el año, el año 2025. Amén. Nuevamente es el pastor Vladimir Monroy desde la oficina pastoral de la periferia del centro de Los Ángeles. En este jueves, como decíamos, 20 de marzo, dando gracias a Dios porque mientras tristemente otros ya no tienen vida hoy, algunos anochecieron y no amanecieron, otros tristemente están en hospitales en condiciones bastante difíciles. De hecho, estamos enviando un saludo a nuestro hermano Fernando Vides, que en estos momentos es uno de los jóvenes y líderes de nuestra iglesia. Está quebrantado un poco de salud y está en un hospital. Esperamos que el Señor le bendiga grandemente y le fortalezca en el nombre de Jesús. Muy bien, un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de Comunidad Cristiana, como también a todos nuestros seguidores en las redes sociales, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar. Un saludo muy especial a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala. Especialmente también a mi primo Hugo Alfredo Portillo, a San Luis Jilotepeque, que siempre está pendiente de transmisiones. San Luis Jilotepeque es un pueblecito que está a unos 14 kilómetros de nuestro pueblo. Somos vecinos, solamente pertenece al departamento de Jalapa y nosotros al departamento de Chiquimula. Muy bien, así que muy buenos días a todos. En este momento estamos haciendo los últimos preparativos aquí para entrar en lo que decimos, entrar en materia. Aleluya. Muy bien. Siempre a última hora pues hay que hacer algunos ajustes, pero damos gracias a Dios en este momento. Vamos a también a todos nuestros amigos, a todos, damos gracias a Dios porque por lo menos a partir de anoche la tensión que prevalecía en todo el país de Guatemala ha disminuido. El gobierno ha entendido que no se puede actuar así de la noche a la mañana. El seguro para todo tipo de vehículos, si es necesario, claro que sí, y debe ser obligatorio, así como en cualquier país. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay dos tipos de seguros: el seguro el full cover, o sea, que cubre todo a ambos vehículos, pero también el obligatorio, que cubre a terceras personas. Eso debe de haber en Guatemala. Lo que sí debe hacer el gobierno es un estudio de los ingresos, estudiar los casos para que no sea algo demasiado brusco para nuestra gente. Por otro lado, tratar de educar a la gente a través de las radios, la televisión, o que incluso la policía tome bastante autoridad, porque no está bien que hay personas que andan en moto, hasta 3 y 4 personas con niños y sin casco. Yo manejé moto por mucho tiempo, esa era parte de mi trabajo, pero siempre usaba casco. A pesar de que eso hizo que se me cayera el pelo antes de tiempo, amén, pero valía más mi seguridad física. Bueno, vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Son comentarios porque nos interesa siempre estar pendiente de nuestra patria, de nuestro país, estar pendiente de todo lo que sucede allá con nuestra gente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, por esta preciosa mañana, Señor, bastante fresca aquí en el sur de California. Ya estamos en primavera. Así que estamos orando en este momento por todas las personas, por todos los hermanos que van a estar en sintonía, que se están conectando, y aquellos que no van a poder vernos en este momento, Señor, que lo hago durante el día, durante la semana, o que puedan ir al www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o también en YouTube, Vladimir Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Ahí está toda la información del ministerio, y ahí quedan se graban los videos para que puedan ustedes ver las transmisiones. Muy bien, vamos a empezar. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie que iniciamos el jueves pasado, de nuestra serie que iniciamos el jueves pasado, sobre el Evangelio de San Juan. Y el título para esta ocasión
es la divinidad y humanidad de Cristo desde la perspectiva teológica de Juan. La divinidad y humanidad de Cristo desde la perspectiva teológica del apóstol Juan, el sermón número 2. Muy bien, el número 1 fue la semana pasada. Son 14 versículos, no los vamos a leer porque es para ahorrar tiempo, pero lo vamos a ir leyendo a medida que desarrollemos el sermón. Pero sí vamos a ir a un versículo bastante conocido en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Muy bien, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A manera de introducción, hablar del verbo es hablar de la acción de Dios, es su misma palabra, y es el agente por quien se hicieron todas las cosas. Todo lo que fue hecho o que existe fue hecho por Él. El verbo eterno, el verbo encarnado, Jesucristo mismo, ¿verdad? Desde la eternidad. Amén. Y es por medio de la palabra que transmitimos lo que sentimos. Verbo es palabra, verbo es acción. Los que conocemos gramática no necesitamos ir a la universidad para entender que el verbo es la acción y movimiento, lo que hace, le da sentido a la oración. De lo contrario, si no hay verbo, es una frase solamente. Amén. Entonces es la acción. Y entonces, dentro del plan divino de Dios, el verbo es la acción de Dios. Y es el verbo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Okay? Es por medio de Cristo, porque en el Padre revela su voluntad. Y el haber nacido de forma humana no significa que haya dejado de ser Dios, de ninguna manera. Cristo, al redimir a un mundo en quien no había la misma mínima esperanza a causa del pecado, pero el mundo no le conoció. Tristemente se dice: y el mundo no le conoció. Amén. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, su trascendencia eterna, hablando del verbo. Segundo, su anunciación. Y tercero, su trascendencia terrenal. En esos 3 puntos vamos a estar basándonos en esta mañana sobre el tema que dijimos, la divinidad y humanidad de Cristo. Amén. De la serie Cristo desde la perspectiva teológica del apóstol Juan. Comenzamos con el punto número 1, que dice su trascendencia eterna. Y dice en los versículos del 1 al 6, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, oiga bien eso, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obviamente está hablando de Cristo Jesús, el verbo eterno, antes de la creación del mundo, desde la misma eternidad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? A Juan Dios le muestra al Cristo eterno, al que siempre existió, y que tanto judíos como gentiles estaban familiarizados con la palabra verbo. Por eso que Juan dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para de alguna manera que los judíos entendieran que Jesucristo era el verbo de Dios. ¿Okay? Para los griegos, verbo era logos, o palabra, una fuerza creativa. Eso es logos, o palabra, una fuerza creativa. Y Jesús, el verbo eterno, enviado a la tierra para revelar a Dios. O sea, Jesús es el verbo eterno enviado a la tierra para revelar a Dios. Y esa es la batalla que siempre tuvo con los enemigos, con los judíos. Que ellos no aceptaban. Si Jesucristo hubiera venido quizás de otro lugar, hubiera nacido quizás en un palacio, o hubiera tenido otro nivel, hubiera llegado de otro lugar, quizás lo hubieran aceptado, pero lo habían visto crecer, lo habían visto crecer ahí en Nazaret. Era muy conocido, era el hijo del carpintero. Y entonces que ahora que de un día para otro amanezca diciéndose que es Dios, que es el Hijo de Dios, entonces era difícil, pero ellos tenían la profecía, ellos tenían la palabra. Si no entendieron, si se dejaron llevar por sus propios razonamientos, porque no se dejaban guiar por la guianza, a la luz del Espíritu Santo, porque toda la profecía hablaba de lo mismo.
de Cristo, ¿ya? Todo Cristo es el personaje principal en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el personaje principal. Desde Génesis capítulo 3:15, cuando es la primer profecía que se lanza acerca de Cristo. Cuando le dice Dios a la serpiente, después de haberlos engañado, tú le herirás en la cabeza, en el calcañal, perdón, pero él te herirá en la cabeza. La primer profecía de Cristo, cuando iba a estar en la cruz del Calvario. Logos decía era en el principio impersonal y abstracto de la razón y el orden en el universo. ¿Okay? Y es por quien fueron hechas todas las cosas. Por eso dice Juan, en él era la vida y la vida era la luz de los hombres. El haber nacido de forma humana no significa que haya dejado de ser Dios. ¿Okay? Dios mismo se hizo humano para entendernos, para comprendernos, para identificarse con nosotros. A Dios nadie le vio jamás. Moisés en una ocasión quiso ver a Dios y dice la palabra que pasó como en un torbellino a gran velocidad y solamente alcanzó a ver la espalda de Dios, Moisés, y quedó transfigurado. Yo siempre digo que querer ver a Dios es como alzar la vista al cielo en pleno mediodía, cuando el sol está en su apogeo, en pleno verano. No resistimos. Lo mismo es querer ver a Dios. Por eso es que ahí está la gran diferencia entre la ciencia materialista, que quieren meter a Dios en un laboratorio para examinarlo. Eso es imposible. Por eso dice que el que quiera creer en Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Basta con ver la creación, basta con vernos a nosotros. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, a Dios se le cree por fe. Es asunto de convicción. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales que le parecen locura, porque estas, dice Pablo, se deben discernir espiritualmente. Y ese es el gran problema. Como dije, yo estudié, gracias a Dios, en mi juventud en la universidad, estudiaba periodismo, y en la clase de filosofía, qué discusiones más tremendas con los catedráticos, los profesores, que en su mayoría eran ateos, me imagino que hasta el día de hoy. Y entonces nunca se me olvida, y aquí lo he dicho varias veces, de aquel profesor que un día subió a la tarima a dar su clase. Habíamos unos 25 estudiantes en el grado, tal vez un poquito más. ¿Okay? Y él arrogantemente dice, ¿quién de ustedes todavía se traga la chibolita, la pildorita de Adán y Eva o el mito de la resurrección? Fue una pregunta bien desafiante. Habíamos varios líderes de diferentes iglesias que yo los conocía. Diferentes iglesias. Y muchos se quedaron quietos, mudos. Como 2 o 3 nos paramos, recuerdo. Y él cuando nos vio parados, que nosotros sí nos tragábamos, entre comillas, la chibolita de Adán y Eva o el mito de la resurrección, solamente hizo un gesto un tanto despectivo y continuó con su clase y no volvió a decir más. Repito, a Dios no se le puede meter en un laboratorio. Eso es lo que quisiera la ciencia materialista. De hecho, hay 2 tipos de filosofía: la filosofía idealista y la filosofía materialista. La filosofía materialista enseña, la que practicó Charles Darwin o Carlos Darwin, y también Carlos Marx con la teoría del socialismo, que primero existió la materia y luego surgió la idea. Pero ellos tampoco tienen una explicación. De la misma manera que nosotros no sabemos el origen de Dios. ¿Dónde nació Dios? ¿Cuándo nació? No, es eterno. ¿Okay? Mi hijo, sí, el que ahora pues es ministro del Evangelio, cuando tenía como 7 o 8 años, me hizo esa pregunta: papi, ¿y dónde nació Dios? Claro, para él era fácil, para mí era decirle, nació en Belén, es Jesucristo, pero él me hablaba del Dios eterno. ¿Okay? Yo tuve que darle unas explicaciones, porque era la inquietud de un niño: ¿dónde nació Dios? Entonces, la filosofía materialista enseña que primero surgió la materia, pero no dicen cuándo. No dicen cuándo, dicen que siempre existió. Y yo el ejemplo que pongo, cuando nosotros nos frotamos las manos se calientan. Y entonces
correr de millones de años y la materia en movimiento, pues siempre estaba en movimiento, dicen ellos, en algún área del Polo Sur, a base de mucho calor surgió la primera célula y esa célula se fue multiplicando, se fue reproduciendo, que salió el primer mono con vida, pasó por un proceso hasta que llegara el Homo sapiens, que es el tipo de mono que supuestamente la ciencia dice que somos nosotros. Y esto es inmenso porque a medida que el mono comenzaba a erguirse para defenderse o para subirse a los árboles o para alcanzar alguna fruta, según dice que iba irguiéndose, iba cambiando de fisonomía, entonces hasta llegar al Homo sapiens. Bueno, eso se me salió, ¿verdad? Pero es importante, pero la otra filosofía, la filosofía idealista, enseña que primero existió la idea en Dios y luego el hombre. ¿Okay? Sócrates, Aristóteles, Platón, ellos se iban por la filosofía idealista. Amén. Pero vuelvo al punto, los hombres quisieran examinar a Dios, meterlo en un laboratorio y ver cómo es. Eso jamás. En Él se cree por fe. El que quiera creer en Él, repito, es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y los que hemos tenido esa experiencia, que nos hemos encontrado, que hemos abierto nuestro corazón a Dios, ¿no? Y que lo entendemos a raíz a través de los ojos espirituales, ¿okay? Entonces no hay más satisfacción más grande que tener a Dios en nuestro corazón, en la persona de Jesucristo, a través de Jesucristo. Yo siempre repito, 52 años voy a cumplir de haber aceptado a Cristo este próximo 22 de agosto, y para mí fue la decisión más grande que pude haber tomado en mi vida. Me hubiera gustado crecer como los niños en la escuela dominical, corriendo, jugando. No se me dio eso, pero ahora yo tengo las dos perspectivas. Yo puedo ver lo que es el mundo y lo que es Dios, lo que es la vida en Dios. Amén. Bueno, segundo punto, su anunciación. Versículos 7 al 9, recuerde que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en la serie Cristo desde la perspectiva teológica del apóstol Juan, sermón número 2 de nuestra serie, porque son nuestras series que nosotros estamos completamente preparando cada vez más, y esperamos quizás en el futuro también publicar otro libro, quizás también con ese tipo de sermones. Pero por ahorita, su anunciación, versículos 7 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice Juan. ¿Okay? Así que en el verso 7, en que se identifica a Juan como el enviado de Dios para dar testimonio de la luz. ¿Okay? Juan apareció bautizando en el río de Jordán. Juan era contemporáneo de Jesús, se dice que eran primos hermanos, pero no se conocían. Juan se había nacido, había criado en el desierto, por eso dice que vestía de piel silvestre y se alimentaba de miel silvestre, era un hombre rústico, ¿okay? Totalmente distinto a Jesús, que había crecido en el área urbana. ¿Okay? Entonces, pero ahora aparece bautizando. Y muchos, como entendían la profecía, creían que era el cumplimiento de la profecía. Por eso Juan dice, yo soy nada más alguien que anuncio, soy quien prepara el camino de alguien que ha de venir, de quien no soy digno, dice, ni siquiera desatar la correa de sus zapatos. ¿Okay? Así que en el verso 7, que se identifica a Juan como el enviado de Dios para dar testimonio de la luz. Juan no era la luz, sino quien la anunciaba a un mundo espiritualmente en tinieblas. Por eso dice, yo soy solamente alguien que prepara el camino. Y por eso a Juan se le conoce como el precursor de Cristo. Es en Cristo por quien fueron hechas todas las cosas y quien asumió nuestra naturaleza para identificarse con nosotros. Para identificarse. Por eso dice que por él fueron hechas todas las cosas. Y es quien proyecta su luz por medio de quienes en él creen y se refleja en su luz.
¿Ok? Entonces, es un caso único en la historia de la humanidad. Nadie más, el unigénito de Dios. Caso único en la historia de la humanidad. Engendrado por el Espíritu Santo. El unigénito de Dios. Y primogénito de María. Y vuelvo a otro punto también que siempre tenemos que necesariamente decir, ¿verdad? No es que se quiera entrar en polémica. Para los que dicen que María no tuvo más hijos, la Biblia lo dice claramente, que era el primogénito. Lucas dice que tuvo a su primogénito, y si hay un primogénito es porque hay un segundo, un tercero, un cuarto, etcétera, etcétera. Pero de Jesús se dice el unigénito de Dios. Entonces, si la Biblia dijera el unigénito de Dios y unigénito de María, los católicos estarían en toda la razón de defender la virginidad de María. ¿Ok? Porque se creía, tenían una idea de que veían la relación sexual como algo pecaminoso. Y desde ese punto de vista que María no tuvo más relaciones que solamente que engendró por obra y gracia el Espíritu Santo. Pero el sexo entre el matrimonio es sagrado. ¿Okay? Bueno, entonces volviendo al punto, primogénito de María, si hay un primogénito que es primero, hay un segundo, un tercero, cuarto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso cuando apareció en la boda de Caná, decían, aquí este es el hijo del carpintero, aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanas. Bueno, entonces, así que es el único caso en la historia de la humanidad. Los creyentes no son la luz, sino quienes la poseen y la transmiten. Nosotros somos los que transmitimos la luz. Nosotros somos los que llevamos la luz. Por eso él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él es el que nos manda a nosotros a predicar su evangelio, a llevar la luz a un mundo en tinieblas. Y de ahí que estamos enseñando todo este tiempo, hemos estado diciendo la diferencia entre ser discípulo y ser hijo, y ser creyente, perdón. Ser creyente. Porque el creyente están todos los días, salimos a la calle, cualquiera es creyente. En la iglesia está llena de creyentes, sin compromiso, pero muy pocos discípulos. Por los discípulos son los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Okay? Los que llevamos la luz porque la poseemos y la transmitimos. Por eso es que qué bonito que yo siempre decimos a los hermanos, ¿verdad? Irnos a la cama a dormir sin haber dado testimonio de Cristo, sin haberle hablado a alguien de Cristo, ¿verdad? Yo creo que no, al menos yo no lo haría. Gracias a Dios siempre estamos involucrados, siempre estamos evangelizando, siempre estamos predicando por este medio, de diferentes maneras, ¿ok? Y irnos a dormir en la noche con la conciencia tranquila de que hemos hablado de Cristo, que hemos transmitido el mensaje de salvación a un mundo en tinieblas. El tercer punto de los versículos 10 al 14 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Otra vez hablando de Cristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los suyos, al pueblo de Israel. Y los suyos, sus conciudadanos judíos, no le recibieron. Pero mire lo bonito, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, independiente si es judío o no es judío, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Y una vez más, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito a través del Padre, unigénito, lleno de gracia y de verdad. Aquí sí que si bien no habitaba en el mundo físicamente, todo el Antiguo Testamento habla de él. No habitaba físicamente, pero es el creador de todas las cosas. Y ese era el problema, repito, que los judíos rechazaban de Cristo, porque decían que siendo hombre se hacía Dios. Pero Jesús acudía al testimonio de su Padre, incluso del testimonio de Juan el Bautista, a las obras, a todo lo que él hacía.
¿Por qué razón? Porque ellos lo entendían literalmente. Pero repito, el hombre natural no entiende las cosas espirituales que le parecen locura, porque estas deben ser discernidas espiritualmente. Yo lo veo cuando uno le habla de Cristo a la gente rechaza, porque salen a la defensiva. Nosotros no somos quien para, a nosotros nos dice que nosotros juzgamos y que solamente Dios juzga. No, no es juzgar, simplemente señalar lo incorrecto, decir la verdad, defender. Como creyentes o como discípulos, nuestra misión es defender la palabra, defender el Evangelio de Jesucristo y predicarlo. Amén. Jesucristo fue rechazado por los suyos. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. A su tierra vino, a los suyos, a Israel vino y los suyos le rechazaron. Pero quienes le reciben, los acredita como hijos de Dios. Qué bonito es saber que si tú aceptas a Cristo en este momento, los ángeles inmediatamente inscriben tu nombre en el libro de la vida. Juan dice en el libro, que es lo que se conocía. Pero hoy diríamos en la computadora, imagínense qué computadoras más sofisticadas habrán en el cielo. Ahí corrió un ángel inmediatamente a escribir tu nombre con letras de oro. ¿Okay? Así que de ti depende. Porque cada vez que escuchas la palabra, que escuchan un sermón como este, un estudio como este, Dios de alguna manera te hace responsable, porque ya no se peca por ignorancia. ¿Okay? Por ignorancia lo hace un niño que no tiene uso de razón. Pero nosotros tenemos uso de razón y sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Jesucristo fue rechazado por los suyos, pero a quienes le reciben los acredita como hijos de Dios. Y este no es un nacimiento de carne, sino espiritual. Y por eso de ahí que se dice, que decimos que somos nuevas criaturas. Y es lo que, como repito, el hombre natural, yo mismo viví eso. Allá por mis 18 años, cuando me las creía que las sabía todas, como dije, ¿verdad? Pues me las creía que me las sabía todas. Yo mismo lo viví. ¿De dónde sacan los evangélicos que son salvos? Si justos en el mundo ni a uno, era lo primero que yo decía. ¿De dónde sacan los evangélicos que son salvos? Si justos en el mundo ni a uno. Pero ahora entiendo, a través de la revelación del Espíritu Santo, que sí, justos solamente Dios, pero sí somos justificados, porque Él nos hizo justicia en la cruz. Él nos justificó con su muerte. Aleluya. Así que divinamente siempre estuvo en el mundo. En Él estaba la vida. Divinamente siempre estuvo en el mundo. Pero en su tiempo se encarnó, nació de la Virgen. ¿Okay? Creció como todo un niño. Lo cambiaban como todo un niño. Jugaba como todos los niños. Y ya como joven estuvo ahí ayudando a su padre José adoptivo en el banco de la carpintería. Era un hijo de dominio, porque la mayoría de edad en esos tiempos era a los 30 años, no a los 18 como ahora. Así que Jesús, 25, 26 años, 27 ya con barba, era un hijo de dominio. Amén. Si le decían, ve a comprarme las tortillas, bueno, no sé, ¿verdad? Porque pues sí hay tortillas en Israel, ¿ok? O ve a comprarme el trigo, o ve a traerme esto, o a traerme el otro, como todo un niño. Jesucristo es un ejemplo, modelo de obediencia, Él mismo se ofreció para venir a este mundo. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la corte celestial y miraban a este mundo, nos miraban a nosotros, muertos en delitos y pecados, totalmente desorientados. Dijo Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dijo, he aquí, envíame a mí. Es lo que hace Dios por nosotros. Dejar el cielo, dejar todo para venir a tomar forma de hombre, a ser despreciado, desechado, insultado, injuriado, acusado en falso y por último morir en la cruz por ti y por mí. Así que divinamente siempre estuvo en el mundo, pero en su encarnación se hizo hombre. La gloria deslumbrante de su divinidad y sus privilegios divinos no opacaron su gracia.
Y Juan como testigo ocular dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién más que Juan, que eran testigos oculares? Ocular. Y él era uno de los 12. Vimos su gloria. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, Jesús en medio de Moisés y Elías, ahí estaba Juan también, Jacobo y Pedro. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez, unigénito del Padre. ¿Okay? Y primogénito de María. Si es primogénito, es primero. Y si hay un primero, hay un segundo, un tercero, etc. Si dijera unigénito de Dios y unigénito de María, los católicos estarían en toda su verdad. ¿Okay? Pero bueno, eso solamente Dios lo puede hacer a través de la revelación del Espíritu Santo. Esto es que todo su amor y misericordia se manifieste en favor del ser humano. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y en conclusión, según la teología de Juan, Cristo es el verbo, ya lo dije, palabra, por medio de quien Dios se revela al mundo, como dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos dice que Cristo siempre existió, pero por la inmensidad de su gracia se manifestó en forma humana para llevar a cabo el plan de salvación, porque no había otro medio. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, se sacrificaban corderos, animales, bueyes, ovejas, dependiendo la facilidad económica de quien fuera. ¿Okay? Entonces, pero eso solamente aliviaba la culpa temporalmente y se volvía. Por eso era que era un sacerdocio imperfecto. Por eso es que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados del mundo, de todos nosotros, de todo el pueblo. Pero ahora Jesucristo hizo un solo sacrificio en la cruz. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ahora todo lo que tienes que hacer es creer en Él, recibirle en tu corazón como su único o tu único suficiente Salvador. Entonces, el primer Adán fracasó y conocemos la historia. Pero el segundo Adán triunfó, nos salvó y ahora Él es nuestra luz verdadera. Más adelante dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice Juan, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está, porque ya para entonces Jesucristo obviamente había resucitado, había ascendido al cielo y se había sentado a la diestra del Padre, donde permanece hasta este momento intercediendo por ti y por mí. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Damos gracias a Dios por estos medios, por la oportunidad de predicar la palabra. Hay que hacer buen uso de las redes sociales. Hay gente que aún hay pastores que son ajenos a todo esto. La tecnología hay que aprovecharla para bien. Nosotros en algún tiempo tuvimos siempre programas de radio y televisión. Y era caro, es caro, claro que es caro. ¿Okay? Y solamente se llega hasta donde la frecuencia alcanza, hasta donde se puede pagar. En otras palabras, hasta donde la bolsa alcanza. Pero a través de estos medios podemos llegar a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Okay? Así que hay que usar la tecnología para bien. Muy bien. Así que eso ha sido todo por hoy. Hoy jueves 20 de marzo 2025. Que quede constancia que te hemos predicado a Jesucristo. La verdad. Si tú sabes, tu conciencia te dice que si mueres hoy no sabes a dónde vas, todo lo que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, quiero ser tu hijo, así de fácil. No necesitas ir al Google, ni necesitas ir a buscar palabras del diccionario para decir palabras elocuentes. Todo lo que tienes que hacer simplemente es recibirlo en tu corazón. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Y si lo has hecho de todo corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Jamás. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación donde crecer espiritualmente, donde se te disipule, para que tú seas un buen discípulo y hagas más discípulos, mientras que Cristo venga.
Así que vamos a estar orando. Si tú también te has apartado de Dios, te has descuidado en tu vida espiritual y has llegado a tomar decisiones sin la dirección de Dios. Direcciones como por ejemplo jóvenes. Yo conozco jóvenes que han sido creyentes, que han servido en la iglesia. Y ya cuando llegan a grandes se descuidan su vida espiritualmente, se casan, tal vez con alguien no cristiano, y es un problema para toda la vida. Para toda la vida, ¿ok? Para siempre. Porque son dos polos distintos. Cuando el niño nace, uno lo quiere bautizar por lo católico, el otro por lo evangélico. Viven en unión libre, nunca se casan porque una o él quiere por lo católico, el otro quiere por lo evangélico. Y así viven toda la vida. Así que si tú eres un joven, acuérdate que la luz no comulga con las tinieblas. Órale al Señor para que Dios te revele. ¿Okay? Pero por ahorita, si eres joven o señorita, dedícate a estudiar, a prepararte, a formarte para el futuro. Ya todo vendrá en su tiempo. Amén. Bueno, así que vamos a estar haciendo una oración por las personas que están entregando a Cristo, por las personas que están reconciliando, por los enfermos en los hospitales, incluyendo a nuestro hermano Fernando. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Como siempre la hemos predicado con todo nuestro corazón. Tratamos de llegar, Señor, a todos los corazones con esta palabra. Así que ahora, Padre, aquella persona que se está entregando a ti, que te está recibiendo en su corazón, como aquel que está regresando como el hijo pródigo, Señor, recíbele en tu seno. Aleluya. Si está convirtiéndose, que ahorita mismo, Señor, los ángeles escriban su nombre en el libro de la vida. Y si está reconciliando, está regresando, Señor, recíbelo como el hijo pródigo. ¿Ok? Pon anillo en su dedo. Quítale la ropa andrajosa que trae, harapienta, y pone un vestido nuevo, anillo en su dedo. Aleluya. Y que se oiga esa voz que diga, mi hijo era muerto, pero ha revivido. Aleluya. Oramos por las personas que están en los hospitales, enfermas, en todo tipo de situaciones. Oramos por los que están en la cárcel, para que tú los bendigas grandemente, Señor, les fortalezcas. Oramos por la población inmigrante en Estados Unidos. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Y aunque ahorita en estos momentos el ambiente se ve oscuro, se ve oscuro, totalmente oscuro, yo sé que en medio de todo esto, tú, Señor, tienes cosas grandes para tus hijos, para tu pueblo. Aquí no hemos venido, Señor, a pasear, hemos venido a trabajar. Y gracias a Dios, los inmigrantes son los que, esa fuerza, es lo que ha hecho crecer a este país. Así que pedimos, Señor, por las autoridades. Tu palabra nos manda a orar por las autoridades, comenzando por el presidente, comenzando por todo su equipo, por todo su gabinete, por todos sus asesores. Que Dios le reveles, Padre Santo, que tú eres un Dios de misericordia. Estamos de acuerdo con deportar a los criminales, a los que han venido a hacer daño, pero no a la gente que simplemente ha venido a trabajar. Así que te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Y tú como cristiano, yo como cristiano, obedezcamos, hagamos las cosas lo mejor posible hasta donde podamos hacerlo. Amén. Y confiemos que Dios tiene cosas grandes, que después de la tormenta viene la calma. Amén. Que no hay mal que por bien no venga, porque a todos los que Dios ama, todo les ayuda para bien. Bien, ya oramos, así que vamos a ver las personas que se conectaron. En primer lugar, tenemos aquí Carlos Castro, hermano Carlos Castro, bendiciones. Mis hermanos, hermano Carlos, lo conocemos desde hace mucho tiempo, cuando ellos estaban en la iglesia de Hollywood. Inés Correa, Dios le bendiga, nuestro director de alabanza. Bendiciones, hermano Nacho, ahí lo estamos esperando, siempre en la iglesia, con hermana Griselda, para que desarrollen sus talentos ahí con nosotros. ¿Se habrá conectado alguien más?
Anabela Juárez, bendiciones hermana Anabela, bendiciones, bendiciones. Muy bien. Sí. Y aquí tenemos a Carlos Hernández hasta Guatemala. Bendiciones hermano Carlos Hernández. A Juárez, Juan dice aquí, o Josh Juárez, amén. Victoria Monroy, mi hermana, hasta la capital de Guatemala. Ronnie Solís, al Petén, mi sobrino también. Noel Godínez, compañero de la escuela del instituto en Guatemala, amén. Ángel Monzón, bendiciones. Y si alguien más, a veces ya cuando estamos para salir, alguien más se conecta, ya no alcanzamos, pero quien se conecte todavía, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y los que van a estar viendo esta transmisión durante el resto del día, una vez más, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube. Ahí quedan las transmisiones. Bendito Dios. Nuestra iglesia está ubicada en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual. Ahí está la iglesia. Nuestros servicios son martes y viernes, domingo a las 10 de la mañana. Tenemos una hora de escuela bíblica dominical y luego a las 11 el servicio general. Y luego tenemos el día lunes escuela de teología, capacitando líderes, ministros, pastores que vienen a prepararse con nosotros. Aleluya, estamos respaldados por la Asociación Teológica Hispana de Azusa Pacific University, en la que acredita nuestros certificados, nuestros estudios. Así que damos gracias a Dios por estas bendiciones. Por hoy reciban un saludo de mi esposa, que es la que siempre está pendiente de la cámara. Dios les bendiga a todos. Amén. En nuestra próxima transmisión será el domingo a eso del mediodía del templo. Bendiciones.